propongo hacer también pasar una revista esencialmente descriptiva no tengo la misma, por si acaso, una mirada esencialmente descriptiva a la situación chilena, tomando en cuenta que la contratación municipal tiene una importancia esencialmente cuantitativa, ¿no? O sea, el número de contratos que se celebran a través de municipalidades es extraordinariamente elevado. Probablemente no tiene demasiados problemas de fondo. Aquí no están los contratos más sofisticados del mundo. La tensión principal que ha tenido el derecho a contratos en Chile en los últimos 20 años estaba enfocada principalmente en la concesión de obra pública, a la que se refería Raúl hace un rato, que nuestra versión, digamos, es una versión un poquito híbrida entre la concesión total de obra pública y el contrato de asociación o participación público-privada. La primera cuestión, en cuanto a las generalidades, no hay demasiada duda, es bastante inequívoco que la contratación municipal se ciñe en derecho chileno a las reglas generales de contratación administrativa, tanto en materia formal como en cuanto al fondo, o sea, tanto en cuanto a la formación de los contratos como respecto de la ejecución de los contratos, el contenido mismo de las relaciones contractuales. En materia de formación de contratos, la contratación municipal sigue las reglas generales. El derecho chileno, el derecho administrativo chileno es un derecho formalizado, la administración pública actúa formalizadamente. Aunque la visión, gestión, las preocupaciones por gestión han puesto acento importante en la obtención de resultados administrativos, seguimos prestando el foco de canalización del derecho, sigue estando centrado en los procedimientos. La administración actúa a través del procedimiento porque a través de los procedimientos se entiende o se presume, se reputa, ¿no?, que va a obtener soluciones que son razonables y adecuadas a los fines que se proponen perseguir. En materia contractual no hay razones para alejarse de esta perspectiva general. Los contratos se celebran a través de procedimientos formalizados. Estos procedimientos en materia contractual en el ámbito municipal son exactamente los mismos que tenemos en materia en el ámbito general: una licitación pública, que es la licitación abierta, una licitación privada, que es cerrada, con invitación, como fulano, sotano y perengano, y eventualmente también está contemplada un trato directo, una negociación directa entre el ente público y los particulares. No son los únicos mecanismos de contratación que la ley prevé. En algunos casos se contempla, por ejemplo, el remate, la subasta, cuando la administración se propone, por ejemplo, recaudar esencialmente dinero, en que la preocupación es puramente pecuniaria, como casi siempre que se trata de vender cosas, enajenar activos. Bueno, el remate es probablemente una vía adecuada. En materia municipal también está contemplado, igual que en materia de administración de bienes nacionales, fiscal. Pero cuando el propósito del contrato es proveerse de un bien idóneo para la satisfacción de misiones de servicio público o de suministrarse un determinado servicio que va a ser utilizado, que va a ser implementado como en la cadena de satisfacción de necesidades públicas, es necesario normalmente recurrir al mercado. Aquí la cuestión pecuniaria no es la única relevante. Es necesario recurrir al mercado y los mecanismos de contratación, estos tres, licitación pública, privada o trato directo, emulan, en cierto modo, el recurso al mercado. En general, como en el régimen común, la licitación pública es el mecanismo privilegiado por la ley para que los contratos municipales se celebren. En su defecto, la licitación será privada y cuando no proceda, cuando hayan fracasado, digamos, este recurso al mercado, la administración municipal está normalmente habilitada para recurrir al trato directo. O sea, aquí tampoco hay ninguna razón para alejarse de las reglas generales. El recurso al mercado puede ser poco viable en algunas circunstancias. En un país como Chile tiene, por la forma geográfica que tiene, hay zonas que tradicionalmente han sido bastante alejadas de los centros de decisión, comercial, a comunas que se encuentran en la zona, en las regiones de Aysén o en las regiones de Magallanes, realmente el recurso al mercado es bastante hipotético. Bueno, en gran medida ese aislamiento se ha visto superado a través de precisamente la plataforma informática, las reformas importantes de 2003, ¿no? La ley 1886 que instituyó el sistema Chile Compra y que asegura
una mayor publicidad de los procesos de adquisiciones más frecuentes, bienes o servicios. Eso facilita, digamos, el recurso al mercado por parte de las comunas que están más aisladas, más alejadas de la zona central. Lo que ocurre, digamos, de manera similar con servicios distintos a los municipales que están también implantados en esas zonas. Estos mecanismos de contratación extienden también a los municipios la posibilidad de recurrir al mecanismo de convenios marco. Los convenios marcos operan, digamos, básicamente sobre la base de órdenes de compra que se imputan a contratos celebrados en cuanto a las condiciones comerciales por parte de un servicio centralizado. Es bastante común. Las municipalidades no están obligadas, pero pueden recurrir a ello y con eso también se economiza un montón de esfuerzo. Por último, de nuevo, digamos, para terminar esta mirada acerca de la cuestión de los procedimientos o de las formas, los contratos municipales están sujetos en esta fase de formación a un control de legalidad que es exactamente el mismo que opera respecto de los otros contratos, los contratos administrativos celebrados por el gobierno o por otras instituciones, que es básicamente el recurso ante el Tribunal de Contratación Pública. No tenemos demasiada experiencia, tenemos aquí 6 años de experiencia ante este tribunal. Es una instancia todavía novedosa, es el único tribunal únicamente contencioso administrativo que tenemos en Chile, únicamente dedicado a conocer solo cuestiones relativas al funcionamiento de la administración. El tribunal tiene una jurisprudencia que es bastante estable, sus soluciones son criticables en buena medida, generalmente son muy tardías, los procesos son largos. Las sentencias intervienen una vez que el contrato se ha celebrado. Una vez que el contrato se ha celebrado, el tribunal se da cuenta que no puede anular nada. En síntesis, son normalmente estos recursos un saludo a la bandera. El tribunal se da cuenta que hubo irregularidades, que hubo ilegalidad, que hubo connivencia o cualquier cosa, y simplemente se da cuenta que no puede anular un contrato que ha cedido un beneficio de un tercero que es ajeno al juicio. Bueno, hay un montón de razones que he analizado en otro momento y no tiene mucho sentido ver aquí. Pero la cuestión central es los juicios que se ventilan ante el Tribunal de Contratación respecto de contratos municipales son exactamente iguales a los demás. Son, de hecho, más numerosos los juicios que se refieren a contratos municipales. Pero eso no es una razón para introducir, salvo una pequeña cuestión que voy a explicar más adelante, no es una razón, digamos, que justifique criterios diferentes de solución de este tipo de casos. En cuanto a la ejecución de los contratos ahora, también los contratos municipales siguen las reglas generales. Tenemos en materia municipal la misma distinción entre contratos administrativos y contratos civiles de la administración, contratos privados de la administración. La jurisprudencia ha reconocido tradicionalmente que la administración municipal goza de ciertas potestades exorbitantes, como modificación o terminación literal. La contratación municipal entonces es un campo de aplicación de la teoría general de los contratos administrativos. Las instancias de control son además idénticas. La Contraloría General se mete mucho, participa mucho en el control de la ejecución de los contratos municipales, con mayor razón incluso que con el contrato que celebra la Administración Central. La Contraloría General visa preventivamente la legalidad de los contratos públicos, pero no en el ámbito municipal. Las municipalidades están exentas de toma de razón, pero entonces la Contraloría dice: voy a fijarme más bien en la fase preventiva, en la fase represiva posterior. Por último, los tribunales también conocen de las cuestiones relativas a la ejecución de los contratos municipales de la misma forma que respecto a los contratos de la Administración Central. De hecho, probablemente una señal, digamos, que muestra esta unidad del sistema chileno de contratación administrativa está dada por el último esfuerzo sistematizador de la doctrina en materia está bien, no es de ejecución, es de validez del contrato. El libro de un señor Ricardo Concha, se llama La Comunidad del Contrato de la Administración, aplicabilidad de las reglas civiles, una tesis Raúl estuvo en el jurado, una tesis aceptable. Bueno, gira principalmente para construir la teoría de la nulidad de los contratos en torno a un caso que se refiere a un contrato municipal, un caso
llamado Junta de Vecinos del Bosque de Montemar, caso relativo a enajenación de propiedad municipal por parte del Consejo. No me puedo referir al juicio porque tengo intereses en la causa. Pero era un mal caso para construir una teoría general, en todo caso. Bueno, si son así las cosas, tanto en la formación del contrato como en la ejecución del contrato municipal, no hay reglas especiales, hay reglas generales. ¿Cuál es la razón de estudiar esta cuestión? ¿Cuál es el particularismo de la contratación municipal? Aquí corro el riesgo de, me llegué tarde, un poco las exposiciones, de repetir cuestiones que ya se pueden haber discutido en la mañana. Corro el riesgo de hablar cuestiones obvias, porque tampoco soy un especialista en la materia. Creo que el particularismo proviene, el particularismo de la situación, digamos, de los contratos municipales, proviene de la descentralización misma, de las esperanzas puestas en la descentralización municipal y de las limitaciones de la descentralización municipal. En general, la descentralización es más un concepto político que un concepto jurídico. Un concepto jurídico es pobre. En general se traduce en un modo de organización del poder, un modo de organización que se traduce en la creación de un centro de imputación de relaciones jurídicas distinto del Estado. Una persona con un patrimonio especial que toma decisiones dentro de una esfera de intereses. Ahora, a diferencia de la descentralización funcional, que es básicamente una técnica de división del trabajo, la descentralización territorial, que es la que nos interesa aquí, la de las municipalidades, la de las regiones si tuvieran personalidad, como ocurre en el derecho comparado, o las comunidades autónomas, como supongo en España, no conozco el tema. Sí. La descentralización territorial es una cuestión de una naturaleza completamente distinta, probablemente, y es lo que justifica quizá la amplitud, la extensión, digamos, y las ventajas o los atractivos que tiene la contratación municipal, pero también sus restricciones. Políticamente, probablemente, la descentralización quiere decir muchas más cosas que lo que significa en términos jurídicos. Hay una aspiración de que la toma de decisiones más cerca de los problemas, en una escala más local, va a redundar en resultados más satisfactorios. Es una idea que a lo mejor tiene algún punto de contacto con el principio de subsidiariedad entendido de una manera canónica más inicial, menos a la chilena, más a la manera de la Unión Europea. El diseño institucional de la descentralización es atractivo, pero tiene desventajas, tiene restricciones, y esto se traduce necesariamente, repercute, digamos, de alguna manera en la cuestión de los contratos. ¿Cuáles son los atractivos de la descentralización en el ámbito contractual? Y luego voy a ver cuáles son las restricciones y las desventajas. A ver, creo que la principal particularidad que tiene la contratación municipal tiene que ver con la amplitud, con su amplitud, su extensión importante. Y esta extensión tiene que ver con el ámbito de función del municipio. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la descentralización funcional, la descentralización territorial replica de alguna manera al Estado. El ámbito de funciones en la cual debe intervenir una municipalidad es materialmente ilimitado, está limitado solamente en el ámbito territorial. O sea, la idea de un principio de especialidad, como preconiza particularmente la doctrina española, la doctrina francesa sobre personas públicas, sobre personas jurídicas, la idea de un principio de especialidad aplicado a la municipalidad es difícil de concretizar. La especialidad está dada por el territorio y no por la materia. La práctica chilena es bastante elocuente de la dificultad de concretizar ese principio de especialidad. Nosotros tenemos una ley de municipalidad que define los ámbitos en que interviene la municipalidad a través de dos conceptos que operan en dos niveles. Habla de funciones y de atribuciones. Cuando menciona las funciones dice cuál es el círculo de intereses, el ámbito de intereses en los cuales puede intervenir el municipio. Cuando habla de atribuciones está hablando de potestades concretas, de actuaciones. Presupuestos, actos jurídicos, ordenanzas, contratos, etc. En la enumeración de las funciones, la ley quiere ser exhaustiva. Y es exhaustiva, pero menciona prácticamente todos los ámbitos en que el interés público comunal puede tener algún grado de significación. Educación, salud, medio ambiente,
seguridad ciudadana, urbanismo, desde luego, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. La enumeración de estas funciones concluye con una mención muy elocuente al desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. Si uno quiere decirlo, bueno, es todo. Es el interés general, es todo el interés general. Por supuesto que hay una limitación desde el punto de vista de las potestades concretas, de las atribuciones, ¿no?, en la terminología chilena. Pero lo que me interesa es este ámbito más o menos ilimitado, esta universalidad del fin propia de la municipalidad repercute también en la regulación de los contratos. Podríamos hablar de libertad, ¿no?, de libertad contractual. Probablemente hay que introducir alguna moderación en la terminología. La libertad de que gozan las municipalidades en el ámbito contractual está en directa relación con esta amplitud de sus funciones, más allá de las habilitaciones específicas que le confieren determinados textos legales para efectuar, por ejemplo, contratos de suministro o intervenir en determinadas zonas. Hay menciones muy genéricas a la celebración de contratos. Puede celebrar todo tipo de convenio, puede celebrar todo tipo de contratos. Y muy en particular puede otorgar todo tipo de concesiones para la prestación de determinados servicios, dice, municipales o para la administración o establecimiento de bienes específicos que administren. Esto no tiene a priori nada de especial. La concesión es una de las maneras tradicionales de gestionar la cosa pública, digamos, en la teoría tradicional del servicio público que fue recogida en algún momento en Chile. A priori no hay nada especial, salvo que la concesión general en Chile es rara, es anómala. Los textos legales la administran con cuentagotas. O sea, conocemos concesiones en materia de obra pública y poco más. Hay concesiones de servicio público que llamamos así, pero que no lo son, probablemente, en materia de electricidad, en materia de agua potable, etc. Que son otras cosas, son regímenes autorizacionales, probablemente, ¿no? En materia municipal, todo servicio público puede ser concebido. Todo bien puede ser concebido también a través de este mecanismo, lo cual confiere, digamos, dota al régimen contractual de un particularismo cierto. El ámbito es extenso, el ámbito de las concesiones. Probablemente en el pasado la única limitación que se advirtió tenía que ver con el subsuelo de los bienes nacionales. La Contraloría entendía que como el subsuelo no está abierto al uso público, el bien no integraba el demanio, ¿no?, el dominio público propiamente tal, sino que era un dominio privado del Estado, era un bien fiscal. Y luego, bueno, hubo una reforma legislativa en el 95 que permitió a la municipalidad empezar a explotar también el subsuelo a través de concesiones. Ahora, la amplitud del objeto de estas concesiones va de la mano con la ausencia total de reglamentación a su respecto. No hay un régimen legal de concesiones, a diferencia de lo que ocurre en otros contratos. En general, en los contratos públicos, en los contratos administrativos que tienen toda una reglamentación o legal o reglamentaria, para las concesiones municipales no hay ninguna regulación. La regulación es la que determina el mismo contrato, o sea, la que se determine caso a caso. Esta indefinición suscita, digamos, dos reflexiones. Uno, hay un espacio enorme para que se explote nuevamente la teoría clásica de la concesión, por una parte. Y la segunda reflexión es más delicada. Hay un espacio enorme para que florezcan soluciones inciertas, soluciones flotantes. Y de hecho tenemos concesiones absolutamente descabelladas. Hemos tenido concesiones, por ejemplo, sin tarifa, lo cual es una contradicción, digamos, bastante aberrante. Hay concesiones para el uso estacionamiento, para el uso subsuelo, que tiene por objeto, digamos, desarrollar estacionamientos y que la tarifa simplemente no es definida por la autoridad y es dejada a la libre determinación del concesionario. En fin, bueno, hay mucha flexibilidad en el ámbito municipal, que tiene que ver precisamente con esta amplitud del objeto con el cual tiene que hacerse cargo. Una segunda particularidad que deriva en el fondo de esta generalidad, en el fondo de esta idea de que la municipalidad es un microcosmo, ¿no?, es un estado a escala local. Está dada también por la importancia de la participación política en la aprobación de los contratos. El Consejo Comunal, el Consejo Municipal está frecuentemente llamado a ejercer funciones relativas al contrato. No solamente fiscaliza, como en general lo hace respecto a todos los asuntos municipales, sino que a veces actúa como un órgano codecisor, tiene que aprobar contratos.
contratos. Tiene que aprobar contratos relativos a inmuebles, tiene que aprobar contratos de concesión, tiene también que aprobar contratos de una cuantía más o menos importante. Esto es importante porque muestra la idea de comunidad política que está detrás del diseño institucional de las municipalidades. Para ciertos acuerdos importantes el alcalde requiere formar un acuerdo social relevante, como ocurre en general en los sistemas democráticos, como ocurre también en general en los sistemas corporativos importantes, en la sociedad anónima, podríamos pensar. En fin, la participación de los consejos, por otro lado, tiende a reemplazar la importancia que ejercen los controles jurídicos por un control político. Es decir, normalmente la asociación del consejo, en la posibilidad de asociar al consejo a la aprobación del contrato, supone diluir algún riesgo de corrupción. No sé si lo consigue. Probablemente compensa ese riesgo, no lo distribuye en el tiempo. Y puede introducir, aquí está el problema principal, puede introducir alguna alteración a los criterios generales. A veces los contratos se aprueban o se rechazan tomando en consideración elementos ajenos a las cuestiones que están en juego y las cuestiones ajenas a la lógica puramente contractual. Ahora, me quedan 2 minutos, no sé si voy a alcanzar. ¿Cuáles son las limitaciones derivadas de la descentralización? Y las limitaciones las hemos mencionado un poco Silvia, las hemos mencionado durante la mañana. La municipalidad, a pesar de esta idea de que son fenomenales, ¿no?, que tienen todas las funciones del mundo, están a cargo de la satisfacción de un número importantísimo de fines, no tienen recursos humanos, no tienen recursos financieros, no tienen recursos humanos, como los contratos los celebran, están encima los abogados principalmente de los entes municipales, no tenemos especialistas en compras, que eso es lo que necesitan. Hay una obligación legal de contar con un reglamento de adquisiciones, o sea, de formular una suerte de política municipal de adquisiciones. No sé si funciona, probablemente si está a cargo de abogados funciona mal. El problema principal tiene que ver con platas. Las municipalidades tienen poca plata, tienen pocos recursos financieros. Con los recursos que tienen, digamos, con las rentas municipales, con patentes, etc., algo pueden hacer, desde luego. Pero en general necesitan recurrir a financiamiento estatal. Aquí hay una cuestión que es particularmente interesante. El financiamiento estatal proviene principalmente en los últimos años a través de recursos provistos a través de fondos concursables. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Fondo Regional de Iniciativa Local, que es más reciente todavía. Las municipalidades postulan ciertos proyectos y reciben recursos por parte de los gobiernos regionales, recursos que provienen a su vez del presupuesto nacional. A través de este mecanismo se forma una doble cadena de contratos. La municipalidad está obligada a contratar para la ejecución de ciertas obras, para reponer, no sé, pavimentos, techos, etc. Pero al mismo tiempo se obliga a contratar a través de otro contrato que celebra esta vez con el Estado, con el gobierno regional, que le pasa la plata. Convenios que se llaman de mandato, que tienen apariencia contractual, tienen una lógica contractual, se prevén obligaciones restitutorias, se prevén prórrogas de competencias, se prevén obligaciones propiamente tales, se prevén cláusulas de terminación unilateral como los contratos administrativos estricto sensu, etc. Pero no son, o es difícil ver ahí auténticos contratos, son contratos muy raros por otro lado, son contratos que se den únicamente en beneficio de una parte. El gobierno regional le entrega a la municipalidad plata para que construya algo que va a quedar en beneficio de la municipalidad, en la propiedad, digamos, radicada en la propiedad de la municipalidad. No hay un intercambio, o si son contratos, esto desafía la lógica del intercambio. Hay por lo demás obligaciones que son puramente administrativas, obligaciones de rendición de cuentas que recuerdan a las obligaciones generales que pesa sobre la autoridad pública. En el fondo, a pesar de su sustrato económico, son puramente convenios interorgánicos que van a ser resueltos malamente a través de la lógica contractual. Termino con esto. Tengo una cierta reflexión
esta figura, que para que contrate la administración sea necesaria, para que contrate la administración municipal sea necesario que celebre un contrato adicional con un organismo superior a él. Es una solución que tal vez hace posible la descentralización, pero la hace posible a un precio que es más o menos difícil de aceptar, digamos, desde la perspectiva de los principios. En la técnica hay una cuestión paternalista cierta, que se aviene mal con la idea de autonomía propia de las municipalidades. Los gobiernos regionales, el Estado, en el fondo, le entregan a los municipios plata, digamos, a través de una serie de condiciones, una serie de modalidades limitadas para que cumpla una determinada función. No se trata a las municipalidades como si fueran organismos públicos adultos. Y es lo que probablemente, no sé, en el ámbito de la contratación municipal presenta mayores anomalías en general respecto del régimen